Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios que en esta mañana nuestro Padre Celestial nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias porque hoy es un bonito día, queridos hermanos, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy es un hermoso día para caminar correctamente, para hacer las cosas bien y mantenernos siempre nosotros, queridos hermanos, firmes delante de nuestro Padre Celestial. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es un buen día para arreglar cuentas con nuestro Señor. Hoy es un buen día, queridos hermanos, para que nuestra vida, queridos hermanos, refleje siempre la vida de Cristo en nosotros. Hoy es un buen día para apartarnos para Cristo. Hoy es un buen día, queridos hermanos, para entregar y pedirle perdón a nuestro Padre Celestial y que decidamos caminar bien. Por eso en esta mañana levántate y dale gracias a nuestro Señor y dile: Padre, el deseo de mi corazón es agradarte, el deseo de mi corazón es buscarte, el deseo de mi corazón, decirle Señor, es ponerme a cuentas contigo, es hacer las cosas bien. Dile: Señor, en mi corazón está el reflejar, Señor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia. Dile: Señor, en este día quiero entregarme a ti, quiero ordenar mi vida, quiero ordenar mi casa, quiero ordenar mi matrimonio, quiero ordenar las cosas que están mal. Señor, quiero ordenarme como persona. Te lo pedimos, dile: Señor, quiero ordenar mi caminar, quiero ordenar mi mente, mi corazón y afirmarme en las cosas tuyas. Dios es bueno y nos ayuda siempre, queridos hermanos, en todas nuestras debilidades. Nuestro Dios nos ayuda siempre, queridos hermanos, a enderezar nuestra vida. Siempre el propósito de nuestro Señor, queridos hermanos, es que nosotros estemos en paz. Que nuestra vida, queridos hermanos, se mantenga siempre en esa conciencia tranquila de decir que estamos haciendo lo correcto. No hay pecado en el cual el Padre o la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado en el cual nuestro Dios, queridos hermanos, no puede intervenir y ayudarnos. Nuestro Dios busca la manera de que el hombre se enderece, de que el hombre se sostenga, de que el hombre, queridos hermanos, siempre se levante y siga caminando. Por eso en esta mañana, levántate y que el Señor, que hermano, nos guíe a toda verdad. Por eso es importante entender que en su amor, en su paciencia de nuestro Dios, nos va a guiar siempre hacia lo correcto. Sabes que estamos viviendo tiempos donde el hombre, queridos hermanos, lo que más quieres es diversión, lo que más quieres es distracción. Pero detrás de esto hay una verdad. Usted sabe que estamos en el tiempo final, donde la vida, si algo a mí me tiene preocupado, queridos hermanos, es que nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por madurar. Si algo que me tiene muy preocupado, a mí me tiene dicho el Señor que los juicios están cayendo. Muchos serán cortados. Muchos serán, hermano, Dios no abandona a nadie, la gente abandona a Dios. Pero yo creo en que el Señor me dijo, no solamente me dijo, hermano, sino porque yo lo estoy viendo. Tantito el hombre, hermano, se levanta en contra de Dios, aparece una consecuencia. No solamente una consecuencia, sino que a veces escucha uno: ya murió fulanito, ya murió tal persona. ¿Cómo? Sí. Porque los juicios están cayendo. El hombre no puede entender, queridos hermanos, cuánto tiempo le queda de vida. Sobre todo si no se afirma: hoy está y mañana no está. Por eso a veces cuando alguien entra en una dureza de su corazón, de decir abandonar, se pone, hermano, con una actitud equivocada. De repente aparece una enfermedad, aparece una dolencia,
aparece una consecuencia. Y no se da cuenta, hermano, que lo que pasa es un fruto cosechado de ese rechazo hacia Dios, realmente de cambiar, de hacer lo correcto. El que no quiere acercarse, el que no quiere nada con Dios, como que si Dios, queridos hermanos, por eso dice algo la Escritura, ¿no? Que ya parece que os rogamos, ven a Cristo. A veces la gente con esa actitud parece que les estamos rogando. No, hermano, ya parece, dice, parece como que parece que les estamos rogando. Pero no les estamos rogando, les estamos advirtiendo de que no vayan por ese camino del dolor, no vayan por ese camino del sufrimiento, no vayan por ese camino, queridos hermanos, donde hay muerte, donde hay ruina, donde hay calamidades, donde hay soledad, donde hay tristeza. Porque a eso se le llama tinieblas. Por eso la gente entra cuando no rechaza y menosprecia las cosas de la luz, hermano, entran en el mundo de las tinieblas, entran en el reino de las tinieblas. Ahí se va a encontrar con situaciones literales como la muerte, la ruina, la pobreza, la escasez, los problemas, las enfermedades, las dolencias. Ahí se va a topar con ellas, porque eso significa tinieblas. Cuando los Adanes salen del huerto, solamente salieron a ser, hermano, a sufrir una consecuencia de su propia desobediencia. Cuando Saúl rechaza la palabra, solamente salió para recibir consecuencia de su propia rebelión. Cuando Esaú, una de las cosas que dice que Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Cuando observamos bien las escrituras, dice que Esaú minimizó que no era importante la limpieza, minimizó que no es importante la santidad, y sufrió la consecuencia de ser destituido. Muchas gracias, hermana Carla, Dios te bendiga, muchas gracias, me da gusto volver a verla, que Dios les guarde a las familias, allá donde quieran que estén, a los saludos a los pastores, que Dios los bendiga. Saludos, qué bueno, me da gusto verles. Cuando Judas, queridos hermanos, la traición de Judas fue renunciar a sus valores de fe. Lo que hizo Judas fue una apostasía. Tampoco fue perdonada. Dios quería buscar la manera, nuestro Señor Jesucristo quería buscar la manera de alcanzar el perdón, queridos hermanos, pero no la halló, porque había decidido firmemente volverse atrás. ¿Hacia dónde había construido su vida? Dice que el dinero le alcanzó para comprarse un terreno donde iba a propiciar su propia muerte. Por eso, hermano, el que busca hacia atrás, el que camina hacia atrás, de una manera su consecuencia ya está escrita. Por eso es tiempo, queridos hermanos, de mirar nuestro corazón, nuestra vida hacia el Señor siempre entendiendo que en nuestro corazón siempre, en nuestra vida siempre hay consecuencia. Pero ¿de dónde vienen todas esas cosas, Señor? ¿De dónde vienen todas esas situaciones en la vida de la gente? Viene, queridos hermanos, por amar la mentira. Los cultos, el verdadero culto a Jesús, queridos hermanos, el verdadero culto a Jesús está basado en la verdad y no en la mentira. Es importante entender que vivimos tiempos de mucha idolatría. El culto a Jesús está basado en la verdad de Dios. Vivimos tiempos de mucha idolatría y en un total desconocimiento, hermano, de lo que es un culto, la verdadera adoración. Por eso Nehemías, por eso, queridos hermanos, Josías, los sacerdotes Josafat, Esdras, Jeremías, queridos hermanos, Isaías. ¿Sabes que una de las cosas que tienen en características todos ellos es que se propusieron establecer, queridos, las bases del verdadero culto a Dios? La idolatría había hecho, hermano, que se distorsionara
el verdadero culto a Dios, llegando a caer y llamando la mentira, que su culto era basada, su relación con Dios era basada con la mentira. La mentira no solamente es un espíritu, son enseñanzas. Pero el tener un desconocimiento de lo que es la base del culto a Dios, porque el culto a Dios tiene que ser bajo la base de Cristo, de Jesucristo, del verdadero Jesús, tiene que ser basado bajo la verdad. Porque nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. ¿Dónde se aplica eso? En un culto. En nuestra relación con Dios. Si nosotros no tenemos como base la vida de Jesucristo en nuestra vida, en la vida, hermano, que nos lleva a tener una relación con el Padre, nos lleva a adorar al Padre, el hombre ha caído y va a caer en la mentira. Por cuanto el hombre que no ama la verdad, no ama las cosas como son, queridos hermanos, y tener esa sensibilidad de decir las cosas así le agradan al Padre, o esto no le agrada al Padre, queridos hermanos, no podremos darle un culto, el verdadero culto a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos lleva al Padre, sino que el hombre estará dando culto al diablo, dando culto a la mentira, dando culto a las creaciones, dando culto de hombres, cayendo en el error y en la equivocación de todos los días. Por eso el verdadero culto a Dios, queridos hermanos, es una vida diaria. El verdadero culto a Dios no es en una iglesia. El verdadero culto a Dios es en tu vida diaria, es en tu corazón, es en tu casa, es en tu matrimonio, es en tus hijos, es en tu relación con la vida con los demás. Ese es el verdadero culto. Por eso la palabra obediencia está dividido en 7 partes. Obediencia está dividido en 7. Ya lo vamos a tocar un día de esto. Obediencia significa, son 7 relaciones. La relación con el Padre, la relación con el Hijo, la relación con el Espíritu Santo, la relación con tu matrimonio, con tus hijos, con la familia, la relación, queridos hermanos, con los hermanos, la relación que tengas tú personalmente, queridos hermanos, con la palabra, con la oración, tu relación devocional y tu relación personal. ¿Cómo te sientes tú en tu conciencia? ¿Cómo te sientes tú en relación con el pecado? Que te sientas limpio, que te sientas una relación en tu relación de tus cosas personales con el Señor. A eso se le llama obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar todos los días, es eso. A eso se le llama obediencia. Obediencia no es ir a la iglesia. Por eso aquel hombre hermano, que estaban en el culto, ¿verdad? Estaban los dos, fueron hombres, fueron a orar, dice en el libro de Lucas. Y uno se paró y dijo: Señor, gracias porque no soy como este hombre pecador. Y empieza a manifestar unas acciones de culto, hermanos, que Dios no le había pedido. Que Dios no le había pedido. Y empezó a decir: Señor, gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Dice en el libro de Lucas 18:11. Pero dice en el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, también digo esta parábola. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni como este publicano. Empieza a decir: ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Manifestó que un culto, a eso se va un culto, a juzgar a la gente, a no ser pecador. Juzgó que a un culto se va a diezmar, se va a cantar, se va a ofrendar, se va a ayunar, llegando a creer en su mente, queridos hermanos, de que eso era lo que Dios le pedía. No era lo que Dios le pedía, sino lo que Dios le quiere de nosotros en cada culto, queridos hermanos, en cada reunión, en cada nuestra vida diaria, es que andemos en la verdad. Eso es lo que Él quiere, que nosotros andemos en la verdad, que no amemos, hermanos, que nosotros no amemos, hermano, en la mentira. Por eso
es importante entender que nuestra vida diaria debe de estar basada, hermano, en la verdad, y no basada en la mentira. Por eso dijo el Señor, verá, una de las cosas que decía Pablo, dice, cuánto me alegro, verá, dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando mi Señor Jesús dijo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado con el cual tengo complacencia, hablando de nuestro Señor Jesucristo el día que lo bautizaron, dijo, este es el Hijo que me da mucho gozo, el que me da mucha alegría, ese que el Hijo que me complace en mi corazón. ¿Por qué el Padre se expresaba así de nuestro Señor Jesucristo? Porque mi Señor Jesús andaba en la verdad. Por eso el Señor dijo, yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. ¿Qué es lo que al Padre le agrada? Es que andemos en la verdad, es que amemos la verdad, que andemos en Él, porque, hermano, porque este es el verdadero culto. Todos los días nosotros le damos culto a Dios. ¿Qué significa culto? Culto, la palabra culto significa día. Culto significa festivo. Culto significa un día dedicado. Eso significa culto, algo dedicado. Por eso nosotros tenemos que dedicarle hoy, en este día, tenemos que dedicarle a Dios un culto de adoración, un culto, queridos hermanos, que exalte el nombre de nuestro Señor, un culto, queridos hermanos, donde nuestra vida andemos en la verdad, en la fidelidad y en la entrega de nuestro Dios, que no nos engañemos a nosotros mismos. Fíjense que dice aquí, fíjense, la palabra culto en el griego viene de la palabra latris, y esta significa doméstico, algo doméstico. Rendir homenaje, doméstico, algo de casa, algo casero, algo en la familia, algo en nuestra vida diaria. Eso significa adorar, ministrar a las mesas, tareas religiosas, donde en nuestra vida diaria. Servir, que la mujer sirva al varón, que la mujer se preocupe por agradar al varón, el varón se preocupe por agradar a la mujer. Servir a Dios, hermano, es que hacer las cosas, deberes de hombres, deberes de mujeres, hermano, en lo que corresponde a nuestra vida diaria. Dice que eso es un homenaje, es una forma de agradar a Dios, que los hijos cumplan con la tarea en sus respectivas responsabilidades, queridos hermanos. Un culto, vivimos dándoles culto a Dios en todo momento. Por eso en esta mañana proponte a darle a Dios lo mejor. A veces fuimos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero no es lo que Dios quería. No es lo que Dios quería. No es lo que Dios quiere, es parte, pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque sino lo que Dios quiere es que andemos nosotros en la verdad. Que nosotros aprendamos, queridos hermanos, a quitar de nuestra vida lo que es la mentira. La mentira, porque mi Señor Jesús está basado en la verdad. Vean lo que dice en el libro de Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. El culto es una manera, o nuestra vida, nuestra fidelidad a Dios es una manera de llegar al Padre. Cambia la perspectiva del lenguaje al decir yo creo en Dios. Pero cuando le dice uno, Señor, este día te lo dedico a ti. Por eso la palabra pacto. La palabra pacto, queridos hermanos, significa siete días. La palabra pacto significa semana. La palabra pacto, queridos hermanos, significa todos los días. Todos los días. Lo que representa, queridos hermanos, que realmente
todos los días, cada día, le debes de dar culto a Dios. Le debes de dedicar una fiesta, le debes de dedicar una canción, les debes de dedicar una adoración a Él. Adoras a Dios en tu vida diaria, adoras a Dios como sirviéndole a Él. Si vas al trabajo, dice que no trabajes como para al ojo humano, sino trabaja, dice, como para el Señor. Y la mujer dice que hermano, que le sirva a Cristo, dice que debe de servirlo, debe de ser como sirviendo a su esposo. Todo lo que hagamos, queridos hermanos, es un culto. Que nuestra vida diaria, nuestra forma de comportamiento debe de ser un culto hacia Dios todos los días. Porque día es un día dedicado, le dedicamos a Dios todos los días, le dedicamos a Cristo nuestra vida. ¿Cómo le dedicamos a Cristo nuestra vida? Andando en la verdad. Porque hoy, queridos hermanos, la gente se ha caído en un espíritu de mentira. Porque esto es lo que hacía este hombre al decir: Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo canto. Basó su vida, basó que el culto a Dios solamente es en la iglesia. Y la escritura dice que aquí, la escritura dice, hermano, aquí, que la palabra culto, hermano, es una situación doméstica, una vida, hermano, donde no es dentro de una iglesia. Adentro de la iglesia, queridos hermanos, recibimos una palabra, una instrucción, queridos hermanos, para ponerla en práctica afuera. Por eso dijo Pablo: oigo, que lo que es la instrucción que se les dijo, oigo ver cómo mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo, dice, tengo mucho gozo, el saber que lo que se les dijo, el saber que lo que Dios les habló, lo están poniendo por obra. Qué hermoso, hermano. Sentí la satisfacción de que estamos haciendo lo correcto, en obediencia, en andando sobre todo, queridos hermanos, como dice aquí, andando en la verdad. Así que dedícale este día y todos los días, dedícale a Dios obediencia. Dedícale a Dios en preocuparte que andas en la verdad. Preocúpate, hermano, de hacer las cosas para agradar al Señor y no para agradar el ojo humano, sino que cumplamos con el deber que Dios puso en nuestras vidas, tanto como hombres, como mujeres, como hijos, como hijas, cumpliendo en este propósito. Pero el mismo mi Señor Jesucristo, para que nosotros entendamos que Jesús no es un culto, Jesús no es una imagen, Jesús no es un muñeco, Jesús no es alguien que está en la cruz. Mi Señor Jesús menciona cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo sustenta ser el camino, Él mismo sustenta ser la verdad y la vida. En el lenguaje se sale de los parámetros de lo que es un hombre que murió en la cruz, o de que es una imagen, hermano, de un Jesús crucificado en la cruz, para convertirse en una sustancia de vida en nosotros, queridos hermanos, de formar parte de nuestro caminar, de formar parte, queridos hermanos, de una verdad, de una vida. Muchos tienen a un Jesús falso dentro de sus corazones, dentro de las iglesias, un Jesús de tradiciones, un Jesús que le gusta que se hagan juegos, a un Jesús que le gusta que haya cines en la iglesia, hay Jesús que le gusta ver películas, hay Jesús que le gusta convertir la iglesia, queridos hermanos, en un parque, en un cine. A ese Jesús le gustan los circos donde les gusta ver payasos, donde la gente se pinta, los pastores se pintan, las ayudas se pintan para hacer una obra, lo que sea. Les gusta eso. ¿Qué hubiera pasado si Jesús estuviera así, hermano? Usted observe, voltea a ver hacia atrás,
Revise usted los predicadores de los años 60, 70, 80, 90. En nada se comparan con los tipos de predicadores de este tiempo. En nada, queridos hermanos. No había predicadores, hermano, que la gente que estuvieran entreteniendo a los pastores, a la gente. Los pastores eran muy serios, tenían ellos un encuentro tremendo con el Señor, hermano. Pero hoy les gustan los campamentos de juegos, les gusta que hagan concursos, les gustan los mariachis, que la gente vista de trajes típicos de noche mexicana, les gusta la Navidad, les gusta Halloween, les gusta, queridos hermanos, la Semana Santa, les gusta que hagan, hermano. Estaba viendo un video donde dos mujeres en un altar, en una iglesia, les pusieron guantes, dos mujeres, ¿verdad? Porque no se les puede. Jesús dijo algo: mis hermanas y mi madre son las que hacen la voluntad de mi Padre. Esto no es la voluntad. No es la voluntad de Dios que se hagan juegos, que se hagan cines, que se hagan payasos, que se hagan campamentos, que se hagan Semana Santa, no que se hagan concursos, que se vistan de trajes típicos. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que se obedezca, no que se disfracen. Porque la Escritura dice que el pueblo dice que se sentó, dice que comió. Dice que se empezó a jugar. Hay un pueblo, dice, queridos hermanos, que cuando dice que dice en 1 Corintios 10, versículo 3, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La verdad de Dios no da pie a que el hombre juegue, a que el hombre tome las cosas de Dios tan simple, tan vano, sin valor. Hoy han caído, queridos hermanos, en que mucho cristiano no está en la verdad. No está en la verdad, tienen un Jesús falso. La Escritura nos enseña que habrá Jesuses falsos. En Mateo 24, versículo 1, 2, 3, 4, se habla de los Jesuses falsos, de los cristianos falsos, de las iglesias falsas, de los dones falsos, del evangelio falso, del espíritu falso. Pablo habló de ello, dice que bien toleran a ese espíritu de falsedad, lo toleran en sus vidas diarias. Reciben a un Jesús, dijo Pablo, habló en Gálatas 1, que predican un evangelio diferente. Ese evangelio le gusta a la gente, el evangelio de la mentira. Les gusta, hermano, divertirse en las iglesias. Les gusta, queridos hermanos. Dice que había dos mujeres, veía que dos mujeres se pusieron guantes, queridos hermanos, y empezaron a darse de golpes. Y la gente de una iglesia está aplaudiendo que las dos hermanas estaban agarrándose a golpes con los guantes. Veía que hay cristianos, queridos hermanos, que salen a bailar dentro de la iglesia, ponen música mundana, se ponen a bailar, se ponen a tomar. Pudiéramos decir mucho, porque hay mucho material, queridos hermanos, de este tipo de iglesias que hay hoy, que aunque algunas son salvos, no tienen el verdadero Jesús. Dentro de las mismas iglesias han sacado al verdadero Jesús porque no toleran la verdad. Por eso debes, queridos hermanos, de meter a tu vida, meter a la vida de tu casa la verdad de Dios, darle culto, el verdadero culto a Dios con la verdad. Un comportamiento, por eso la palabra camino, cuando el Señor dijo yo soy el camino, Él dijo, esa palabra camino significa comportamiento, significa conducta, significa manera de pensar, significa una manera de hablar correcta. ¿Cuántos dicen que son cristianos, pero están dando un pésimo testimonio? Le están dando pésimo testimonio a los hijos, que no va de acuerdo, según son cristianos, pero no se someten a la conducta de Cristo. Cristiano no es el camino.
La palabra camino significa conducta, significa comportamiento, significa la manera de hablar, hacer las cosas correctamente conforme a lo que dice su palabra. La verdad no está en ellos, el camino no está en ellos, son cristianos, pero aceptaron a un Jesús donde les permite que para ese Jesús no es importante la conducta, no es importante el ejemplo, no es importante el testimonio. Adoptaron un Jesús mentiroso. Claro, no es el Jesús, porque Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por eso la mentira hoy existe, porque hay un pueblo que le gusta la mentira. Al menos eso es lo que dice la Escritura en el libro de Jeremías 5, versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Así que haréis cuando llegue, dice, ¿y qué haréis cuando llegue el fin? ¿Qué van a hacer cuando llegue el fin y todo se descubra por medio de la verdad? Que todo lo que practicaron solamente fueron cristianos de iglesia. Nunca le dieron a Dios un culto. El culto verdadero dice que está en lo doméstico, en la casa, en nuestro corazón. Realmente da testimonio a los hijos, da testimonio a la familia, en la calle, de que realmente andamos en la palabra. No que voy a la iglesia, eso de que voy a la iglesia. Porque este fariseo en Lucas 4 dice que confiaba en sí mismo de ser salvo, confiaba en sí mismo de que agradaba a Dios, pero Dios nunca te pidió, nunca nos pide a nosotros, queridos hermanos, que nuestra vida esté basada en una religiosidad de sentirnos bien, sino lo que estaba aquí diciendo. Este hombre confiaba en sí mismo, confiaba en el diezmo, confiaba en la ofrenda, confiaba de que iba a la iglesia, confiaba de que, fíjese, si aquí dice él, fíjese, esto es interesante, él dijo: gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ay, hermano, ¿sabe cuánta gente injusta hay dentro de la iglesia? ¿Sabe cuánta gente ladrones de tiempo? Gente, hermano, que vive con otras personas en adulterio. Hermano, porque viven, hermano, en unión libre, viven así. Ni tan siquiera por eso a veces el Señor dijo: si su justicia fuera mayor que los fariseos, entonces entrarían en los reinos de los cielos. Este hombre, aunque era fariseo y que era un hombre pecador, Dios no estuvo de acuerdo con la forma de expresarse de los demás, y se fue reprobado. Al menos este hombre no practicaba el pecado carnal. Hay quienes cristianos practican el pecado carnal. Tienen otras mujeres, dentro de la iglesia, hermanos, se han abandonado a sus esposas, se han abandonado o viven en unión libre, viven en pecado. O, queridos hermanos, o son injustos, son ladrones, son hombres publicanos, hermanos, que abusan del lado otro. Dice que confiaron en el diezmo, confiaron en la ofrenda, confiaron en ir a la iglesia, confiaban en eso que los iba a salvar. Confiaban en que estaban haciendo lo correcto, aunque afuera eso no se los toma en cuenta Dios. No, el culto no era ahí, el culto era en su corazón, el culto era en su casa, porque eso significa culto. Lo doméstico, donde está la familia, donde están los hijos, donde está el matrimonio, donde está nuestra vida diaria con los demás. Ahí está el verdadero culto, donde debemos de conducirnos con la verdad, conducirnos a la verdad. Por eso dice que la gente así quería. Le gusta que les diga que Dios te quiere porque eres diezma, porque ofrendas, porque cantas, porque adoras a Dios, y que porque qué bueno que viniste. Amén, es parte, pero no es el culto a Dios. Porque este hombre estaba basando su vida en la mentira. Estaba reprobado delante de Dios, porque el Señor dijo, y os digo que este descendió a su casa justificando antes de que el otro se fue a su casa sin saber
que Dios ya lo había reprobado. Ojalá fuéramos mejores que nosotros, que los fariseos, que los hipócritas, que los que se disfrazan. Ojalá fuéramos mejores. Pero cada día la iglesia está cayendo, o nosotros estamos cayendo cada día en situaciones en confianza de creer que el culto a Dios está en una iglesia. No, el culto a Dios está en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Por eso cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo único que hacemos es ir a sacar cuentas con Él. Dice, mi pueblo así lo quiso, que los dirigieran con mentiras. O sea que cuando hay en el mundo quieren, queridos hermanos, la gente piensa que en los cultos, las reuniones, las iglesias, les gusta que les hablen la mentira. Prefieren a un Cristo falso que se disfraza de diablo, porque ese diablo, hermano, le gusta disfrazarse. Al diablo nunca le gusta mantenerse en la verdad. ¿Por qué dice que no le gusta mantenerse en la verdad, queridos hermanos? Porque a él le gusta disfrazarse, no le gusta dar su cara. Es tan horrible, tan feo, que no le gusta dar su cara, y por eso se viste de algo hermoso, como la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es el hermoso, su rostro hermoso, radiante, glorioso. A Él le gusta sentirse, hermano, hermoso, porque la escritura dice que en el libro de Ezequiel 28 que el querubín era hermoso, tenía una bella apariencia, pero cuando peca, se rebela contra Dios, su cara, su cuerpo empezó a transformarse en algo horrible. Por eso el diablo es horrible de cara. ¿Por qué razón? Porque el pecado lo deformó. La violencia lo deformó en su vida. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el pecado deforma a una persona. Deforma a una persona. Lo hace que una persona, hermano, no sea atractiva, no sea agradable, no sea respetable. ¿Por qué razón? Porque el pecado, querido hermano, lo ha deformado. Su desobediencia lo ha deformado. La rebelión lo ha deformado. El diablo le gusta mantenerse hermoso, tomando, disfrazándose. Por eso dice que el de anticristo, que es un anticristo, es alguien que se pone en el lugar del Cristo, pero es falso. El diablo dice 1 Juan 2:18, hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que viene el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido en nosotros, hubieran permanecido en la verdad. Hubieran permanecido en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todo aquello que nos hace a nosotros darle un culto al verdadero Jesús, en obediencia, en temor, en testimonio, en conducta, en comportamiento, en una manera de hablar, de decir, así le agrada a nuestro Padre Celestial. Así le agrada que yo me comporte como una mujer, como un hombre, como un hijo, como una hija. Este es mi comportamiento, porque esto es lo que aprendo de Él. Que andemos, que nuestro caminar sea así, que nuestra forma de ser sea así. Ese es el culto que a Dios le agrada. Un culto de andar en la verdad. El que anda en la verdad anda con Cristo. Salieron de nosotros. Dice, pero habían permanecido. Hay gente pero sale a otra iglesia. Sí, está bien, pero salieron a la mentira. Pero nosotros, dice, para que se manifestaron para que no eran de nosotros, o sea, no eran de la verdad. Pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocieron todas las cosas. No se ha escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira, vea lo que dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre, niega al Hijo. Ahora dice, ninguna mentira procede de la verdad. La versión Nuevo Testamento dice, os escribo esto, no es porque desconozcáis la verdad. De hecho la conocéis y sabéis que mentira y verdad se excluyen mutuamente. El que conoce la verdad
dice que la mentira y la verdad se oponen, se excluyen, se hacen un lado la una con el otro. ¿Por qué dice eso? Dice que se oponen. ¿Cómo la gente puede comprobar que Navidad, que Halloween, que Semana Santa, que el cine, que las payasadas, que los concursos o los disfraces de noche mexicana, el Día de la Madre, el Día del Padre y todos los días festivos, 15 años, realmente es la voluntad de Dios? ¿Quién puede demostrar que esa es la voluntad de Dios? Por eso mucha gente se está perdiendo, porque la salvación tiene que ver con la verdad. No es mejor que te dediques a salvar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, que andar en fiestas, que andar de aquí para allá, sabiendo que la familia se está perdiendo. ¿Tú crees que a Dios le agrada, queridos hermanos, que la gente se esté divirtiendo como en los días de Noé, que la gente estaba comiendo y bebiendo y la familia perdiéndose? Mientras Noé estaba salvando a su familia, los demás con sus familias estaban en la diversión, estaban, hermano, en la mentira. ¿Cómo fue el resultado? ¿Acaso hubo la compasión de Dios? ¿Acaso Dios se compadeció de ellos, hermano, y los salvó también? Hubiera sido un Dios injusto, pero como nuestro Dios es justo, que dice que paga según las obras de cada uno, van a pagarle de acuerdo a uno lo que se merece, porque dedicaron su vida a la mentira, amaron la mentira, no le dieron culto al Señor. Por eso el culto de Dios, hermanos, es de saber que el estar haciendo lo correcto nos va a traer la salvación eterna. Por eso debes de darle a Dios el culto. El culto que se merece a Dios es poner por obra su palabra y dar un buen testimonio a tu familia, dar un buen testimonio a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos, a quien tengas a tu lado. Da un buen testimonio que realmente tú has cambiado de vida. Da realmente un buen testimonio de que realmente te has apartado del pecado. Realmente que estás dando, porque si no vas a acabar con la familia, vas a acabar con todo. Porque en ese no es el culto. El culto, este hombre se equivocó, dice que se fue reprobado. Hay gente que se va a un culto y regresa reprobado, porque confiaron que el diezmar, ofrendar, cantar, leer la palabra, adorar, era lo que Dios, era la voluntad de Dios. Fueron a entretenerse un tiempo. El objetivo, digo, yo soy, cambia la perspectiva, decir, no, yo soy tu caminar, yo soy tu conducta, yo soy tu comportamiento, yo soy tu lenguaje, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy tu vida en santidad, yo soy tu vida, esa vida, porque el Señor dijo, sed santo como yo soy santos. Vivir en santidad, vivir apartado, consagrados para el Señor, andando buscando qué es lo que a Dios realmente le agrada todos los días. Nadie va a ser salvo por ahí una iglesia. Nadie es salvo por diezmar. Nadie es salvo por ofrendar. Nadie va a ser salvo por disfrazarse de cualquier cosa. Acá dice que el diablo se disfraza de Cristo, pero habla mentiras. Dice, el que niega al Padre, niega al Hijo. Se opone. El que anda en la verdad dice, no, estas cosas no le agradan a Dios. El diablo, fíjese, si el diablo se disfraza de Cristo, Satanás se disfraza de luz. 2 Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. El diablo se disfraza de Jesús.
un ángel de luz, un falso mensajero, un falso apóstol, un falso profeta, un falso evangelista, un falso pastor, un falso líder en una falsa ayuda, se disfrazan como ángel de luz, como mensajeros de la palabra, hermano, como las pastoras. Las pastoras no son bíblicas. Es una falsa mensajera, porque Dios no constituyó a ninguna mujer para ser apóstola, para ser pastoras. Falsos líderes, falsas ayudas, hermanos, que se opondrán a la voluntad divina, pastores asalariados, hombres que Dios no los levantó, que están haciendo iglesias con el nombre de iglesias evangélicas. Mira, hay una revolución ahorita, hermano, hay un movimiento que se llama Monte María, aquí en México, hermano, y le pusieron como nombre a las iglesias tierras deseables. Las tierras deseables, las iglesias de tierra deseable, la mayoría de ellas son mujeres. ¿Sabes de dónde están saliendo? Están saliendo, queridos hermanos, de los seminarios católicos, de los institutos católicos. Se están sacando mujeres, se están sacando hombres para levantar con la falsa, hermano, con el falso argumento de que son pastoras, de que son pastores, unidos a las iglesias pentecosteses, porque los pentecosteses están haciendo terriblemente por la ignorancia de las escrituras, que todo creen, por todo se dejan llevar, inventan cada cosa. Usted revisa que los que mayormente están haciendo estragos y se está haciendo que se hable mal del camino de Dios son los pentecosteses, porque hacen cosas que Dios no mandó y claro, involucran a los demás. Pero muchos católicos se han introducido dentro de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, haciéndose pasar por evangélicos, de tal manera que los hacen poner la cruz como si fueran encuentristas, hermanos, los hacen otra vez volver al camino. Eso está en toda la república. Mujeres pastoras, pero en realidad si investiga usted un poquito de dónde vienen, hermano, son monjas, son gente metida. Por eso están tratando de unificar. ¿Quiénes van a tratar de meterse a unificar las iglesias? Por eso cuando el Papa está diciendo, y todos los que están diciendo que van a tratar de destruir las iglesias porque están creciendo, ¿cómo las van a detener? Pues van a enviar muchos infiltrados del catolicismo dentro de las iglesias e introducirles, queridos hermanos, poco a poco las costumbres otra vez católicas para hacerlos volver. Pero las iglesias así se llama, tierra deseable, Monte María, son sacerdotes católicos que están convirtiendo a las mujeres y a los hombres católicos, haciéndolos pasar por pastores, por pastoras, en todo el país. Les ponen una cruz, y estos celebran de todo, aunque queridos hermanos, esto ya existía en los pentecosteses, cosa que no pueden demostrar que es de Dios. Satanás se disfraza de falsos mensajeros para hacerlos regresar de nuevo al mundo. Dice que se hará pasar por Dios, 2 Tesalonicenses 2:3. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Por eso, queridos hermanos, ¿quién es el que miente? Dice, el que dice que Jesús no es el Mesías. ¿Quién es el que miente? Por eso se han levantado movimientos, queridos hermanos, como los unicitarios, como los judaizantes, como los movimientos musulmanes, los judaizantes, queridos hermanos, que dicen que este Jesús que nosotros tenemos, este llamado Jesús, nombrado en español, no es el verdadero Jesús, que es el Jesús de los gentiles, no es el verdadero. Que el verdadero, hay tres tipos de Mesías. El Mesías de los musulmanes que están esperando, el Mahdi. El Mesías del mano de los judíos, hermano, ese Yamashia, ese no es lo mismo Yeshua que Yahshua. No es lo mismo Yeshua que Yahshua. Jesús y el otro Jesús llamado Mesías no es el mismo. Por eso muchos a ese palacio
ese palacio que es acá de Puebla, que hermano, si todo aquello que nos salva, ellos están equivocados, dice que nosotros no somos salvos. Y el otro Jesús, que es el del catolicismo, que ese Jesús del catolicismo realmente no es Jesús, es María. El catolicismo es mariano, no es Jesús. Porque ellos no tienen a Jesús como el único Salvador. Realmente la iglesia de Cristo, los evangélicos, tienen a Jesús como su Salvador. Mucho pueblo ama la mentira. Mucha gente le da culto al diablo. Queridos hermanos, el padre de la mentira, por eso Dios va a castigar a muchos pastores, a muchos líderes que enseñan mentira, que el evangelio no lo enfocan a la vida diaria, que el evangelio no lo enfocan a su matrimonio, que el evangelio no lo enfocan a la familia. Le dan un falso mensaje de que cantar, adorar, participar en la iglesia, ofrendar, diezmar, es realmente lo que a Dios le agrada. Ese es el culto. No, ese no es el culto a Dios. El culto a Dios es la vida diaria. Cuando todos los días de la semana. El culto que a Dios le agrada, queridos hermanos, es un culto llamado un culto voluntario, un culto personal donde no involucra, queridos hermanos, toda una iglesia, donde no involucra, queridos hermanos, donde solamente te involucras tú y la relación personal con tu familia. Por eso de aquí uno se esfuerza, queridos hermanos, por agradar a nuestro Señor todos los días. Todos los días. ¿Cuál es el culto que Él quiere de nosotros? ¿Cuál es el culto que Él quiere de nosotros? Un culto, hermano, de andar en la verdad. Por eso dice su bendita palabra, queridos hermanos. Esto me gusta a mí. Dice Colosenses 2, versículo 23, tales cosas dice que tienen cierta reputación. Hay gente que tiene un culto voluntario, dice, tienen a la vez cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Hay quienes dan un culto, pero dice que todo culto, toda adoración que no tenga un trato, una desaparición de la carne, del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, del desorden humanamente, dice que de nada sirve. Tales cosas tienen a la cierta reputación de un culto voluntario, en humildad y en duro trato, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No tienen ninguno, hermano. No tienen ningún resultado. Por eso es increíble entender, hermano, que nuestra vida debe de ser el mayor culto que le debes a dar a Dios, hermanos. Es nuestra vida diaria. Qué hermoso es mantener nuestra relación y decirle al Señor, quiero agradarte todos los días. Quiero ofrecer mi vida, Señor, darte un culto hoy. Dile, Señor, dile, Señor, entregar mi vida esta mañana. No hay mejor culto a Dios, hermano, que te procures por la salvación de la familia, que te procures realmente por estar bien delante de Dios. El Señor dijo, este es mi hijo amado, con el que tengo complacencia. Este es mi hijo amado, dijo. ¿Cuál es el hijo amado que tiene complacencia? El ver que no se despega de la verdad. No se despega, queridos hermanos, de esa forma de vida que Dios nos da todos los días.
El culto, verdadero culto, queridos hermanos, está basada en quedar bien con la familia. Por eso la palabra caminos, conducta, comportamiento, forma de pensar, trato. Yo soy el camino, la verdad. ¿Qué es la verdad, queridos hermanos? La verdad es andar sin disfraz. La verdad es andar sin disfraz. Sé genuino. Que realmente manifieste que has cambiado para Cristo. Si no, estás en la mentira. Porque la mentira se disfraza de verdad. Pero nunca vas a ver la verdad disfrazada de mentira. Nunca. Pero hay mentiras que se disfrazan de verdad. El que anda en la verdad es aquel que no necesita ningún disfraz, es aquel que es genuino, aquel que es transparente, aquel es como es delante de Dios. Que realmente manifiesta un cambio verdadero. Por eso debes de manifestar hoy, Señor, voy a caminar en la verdad. Voy a caminar en la verdad no significa en la Biblia, significa voy a cambiar verdaderamente. Voy a ser transparente, voy a ser genuino. Yo soy la vida, una vida en santidad, que vives apartado, que vives dedicado para el Señor. Yo soy el camino, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi trato para con los demás. Voy a andar en la verdad, yo soy el camino. Verdaderamente no tengo por qué disfrazar mi vida, no tengo por qué simular mi vida, no tengo por qué aparentar mi vida. Voy a ser genuino delante de Dios, voy a ser verdadero delante de Dios. Voy a andar en obediencia, voy a andar en temor, voy a andar en fidelidad. Voy a andar en la vida, yo soy la vida. Cuando la vida está en nosotros, nos hace vivir en santidad, nos hace vivir en el orden de Dios, nos hace vivir en rectitud, en justicia, en lealtad y fidelidad a Dios. Y esta es la voluntad, dijo el Señor, que nos apartemos de toda inmundicia y andemos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el culto a Dios está basado en la verdad, no en la mentira, no en el disfraz, no en la apariencia. Está basado en la verdad. No necesitamos hacer 1000 cosas para agradar a Dios. Solo necesitamos andar en el camino, cambiar la conducta, el comportamiento, el lenguaje, andar en la verdad. No tienes que disfrazarte, no tienes que simular que eres cristiano. Bueno, en realidad andas conforme a lo que la palabra te dice. Estás lleno de temor, andas en la vida, andas en santidad, apartada para el Señor, consagrándote cada día para el Señor. ¿Cómo está basada tu vida? ¿En el disfraz o en la verdad? La mentira se disfraza de cristiano. La mentira, hermano, no necesita disfrazarse porque la verdad es Cristo. La vida, nuestra vida es Cristo. Por eso, si quieres andar en el camino de Dios, ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tu corazón, ordena tu mente y ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Realmente, ¿qué Jesús practicas? Un Jesús que se disfraza. El único que se disfraza de verdad es el diablo. Aquellos que no conocen la verdad tendrán que disfrazarla, buscar algo, hermano, que aparente ser algo de Dios, pero no lo es. Así que el culto voluntario es tu vida. Esta es una palabra de vida diaria que tiene que ver que el Evangelio, yo siempre he creído que el Evangelio no es la iglesia. El Evangelio eres tú. El culto a Dios no es una iglesia. El culto es tu vida diaria. Diaria. Así que proponte todos los días serle fiel a Dios, andar en la verdad,
que Él sea tu caminar, que Él sea tu vida. No necesitas disfrazarte. El único que se disfraza es el diablo. El único que a menos que la gente ame la mentira. Pero nosotros los hijos de Dios amamos la verdad. Tal como somos, Señor, delante de ti, con el propósito de ser alguien diferente y de cambiar realmente nuestro corazón. Así que si estás alejado de Dios, estás apartado de Dios, hay mucha mentira, engaños basado tu vida, hermanos, en cosas superficiales. Es el tiempo de renunciar y volvernos a realmente ser genuinos delante de Dios. Ven a los pies de Cristo, renuncia al pecado, ordena tu vida. Sé genuino, acuérdate que hay ojos que están mirando tu vida. Son tus hijos, tu familia. Necesitan ellos mirar en ti una vida realmente transformada para que vuelvas a Cristo y ellos también puedan entrar. Que Dios te bendiga y ofrécele a Dios en esta mañana el culto voluntario. Ofrécele al Señor hoy tu vida, que es el mejor culto que le puedes dar. Ofrécele fidelidad. Ofrécele, Señor, el andar en la verdad. Cuánto me gozo de ver que mis hijos andan en la verdad, que son genuinos, no se andan disfrazando, no andan en apariencia, no andan simulando que son cristianos, sino que andan en la verdad, tal como son. Muchas gracias y que esta palabra te sea de bendición, hermano. Muchas gracias a todos y a todas que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un cordial saludo. Que en esta mañana el culto a Dios, ese que un culto doméstico, un culto casero, un culto en tu vida, dáselo al verdadero Jesús. A un culto basado en la verdad y no en el disfraz, no en hipocresía, no en la simulación, sino en la verdad, que es tal como Dios manda. Conviértete a Cristo, regresa a casa, ponte en orden tu vida, para que andemos en este principio. Andemos con el verdadero Jesús, un verdadero Jesús que nos hace vivir la vida diariamente. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Nos esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con la ayuda de Dios, con una palabra de vida para tu vida. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Si tienes duda, con mucho gusto les atendemos. Escríbanos, hermanos, y si necesitan doctrina, necesitan palabra, en lo que podamos ayudarles, enviarles, con mucho gusto estamos para servirle. Que Dios me los bendiga. Ábrele la puerta a Cristo. Necesitan saber de la doctrina, necesitan saber que hayan familias que necesitan palabras, con mucho gusto les enviamos, o personalmente también podemos ir a verles. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.